con vos una palabra breve que se encuentra en Mateo, capítulo 14, una historia muy conocida, versículo 28. Mateo capítulo 14, versículo 28. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Y vamos a leer juntos la palabra del Señor. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Decí conmigo, tuvo miedo. Y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y qué tremendo. Cosa sobrenatural. Algo sobrenatural es lo que experimentó Pedro en ese tiempo. Uno, cuando lee la historia, unos versículos antes, a partir del versículo 22, uno comienza a ver cuando Jesús había hecho cosas tremendas. Había alimentado 5.000 personas, más mujeres y niños, y Jesús los manda a sus discípulos a que crucen al otro lado. Los pone en la barca, le dice que crucen al otro lado, y Jesús se quedó orando. Y mientras Jesús oraba, después en el medio del mar se levantó una tempestad tan grande que en medio de las circunstancias difíciles, ahí apareció Jesús. Ellos pensaban que se iba a hundir, y de repente miran en el medio del mar a alguien caminando sobre las aguas y comienzan a gritar que hay un fantasma. Pero Jesús le dijo: cálmense, no tengan temor, yo soy. Entonces Pedro dijo: si eres tú, manda a que yo camine sobre las aguas. Y algo tremendo lo que sucedió en ese lugar. ¿Sabes que Pedro le pidió como prueba para creer que era Jesús, que él le diera una palabra, que él hiciera algo sobrenatural en la vida de Jesús, para que pueda Pedro creerle, que él caminara sobre Jesús, se acercara sobre las aguas? Y fue la palabra que Jesús le dijo a Pedro: ven. Una palabra por la cual Pedro se animó, una palabra por la cual Pedro comenzó a caminar hacia la palabra que Jesús le había dado. Y dice la Biblia que Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre la barca, sobre las aguas. Algo tremendo, algo que nadie había experimentado hasta ese momento, sino solamente de los 12 que estaban en la barca, uno solo se animó a tomar esa palabra. Y sabés que iba todo bien hasta ese momento. Pedro estaba saliendo ahí de la barca y estaba la tempestad todavía, y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Me imagino que dio el primer paso y comenzó a dar el segundo, y comenzó a arrimarse hasta Jesús. Y dice en la Biblia, hasta que tuvo miedo. Comenzó a ver los fuertes vientos, comenzó a ver la tempestad, y dice que tuvo miedo. Todo iba bien hasta ahí, hasta que tuvo miedo, hasta que tuvo temor. Porque cuando tuvo miedo, tuvo temor, Pedro comenzó a hundirse. Pedro comenzó a hundirse, así que Jesús lo rescató, pero Jesús también lo reprendió. Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sabes que muchas veces al llegar Jesús había hecho milagros tremendos delante de ellos, muchos fueron bendecidos, pero una de las cosas que tenemos que saber, que nunca tenemos que olvidarnos, que la fe es el recurso que necesitamos para poder salir adelante en cada área de nuestras vidas. La fe en Jesús, la fe en la palabra de Dios, es el recurso que Dios nos da para poder salir adelante en cada área, aún en áreas financieras, aún en el área familiar, aún en el área de los sentimientos. Cuando uno se mantiene firme en la palabra de Jesús, cuando uno pone su fe en la palabra de Jesús, mira que nos hace salir en victoria. Es el recurso en que uno tiene que mantener su vida caminando por fe. Y Pedro comenzó a hundirse. Y sabes que muchas veces, al igual que Pedro, uno comienza algo con fe.
No sé cuántas veces te pasó a vos. Comenzaste algo con fe, emprendiste algo con fe y dijiste, Dios me va a bendecir, y comenzaste a ver resultados tremendos, comenzaste a ver victorias, pero en un momento algo comenzó a suceder. Algo comenzó a venir, trabas, comenzaron a venir luchas, comenzaron a levantarse los fuertes vientos, y uno tal vez ahí en ese momento, en esa circunstancia, es cuando aún nuestra fe es probada. Es cuando uno es probado en la fe. Cuando nuestra fe es probada, si mantenemos nuestra mirada, mantenemos nuestra fe en la palabra de Dios, en lo que Dios dice acerca de nosotros, en lo que Dios dice que podemos hacer nosotros a través de su palabra, cuando uno pone la confianza en Él, nuestra fe va a ser probada. Y es ahí en ese momento cuando uno es probado en la fe, cuando tal vez la fe comienza a debilitarse, cuando uno comienza a mirar alrededor y quita la mirada de Jesús. Pedro iba todo bien hasta que tuvo temor. Y muchas veces el temor y el miedo nos ha detenido. Ha hecho que tal vez comencemos a mirar hacia abajo en vez de comenzar a mirar hacia Jesús. Comencemos a mirar hacia la tierra, comencemos a mirar hacia los costados en vez de mirar hacia Jesús. ¿Sabes que hay cosas que atacan nuestra fe y provocan que nuestra fe decaiga a aquello que Dios nos dijo que iba a hacer y que Dios nos impulsó a que podamos alcanzar y lograr en nuestras vidas? Por eso, ¿sabes que Jesús le llamó la atención a Pedro? Y no le llamó la atención porque Pedro tuvo miedo. ¿Sabes que es normal que tengamos miedo? No sé si alguna vez tuviste miedo. Nadie tuvo miedo, yo solo. El temor te paraliza. Cuando uno tiene miedo, a mí una vez que uno lo asusta, cuando me miro al espejo, se me para el corazón. Por eso trato de no hacerlo muy seguido. Pero uno se paraliza, cuando tiene miedo se paraliza. Y sabes que muchas veces las circunstancias hacen que nos paralicemos, hacen que nuestra fe vaya menguando y que no sigamos caminando por la palabra de Dios que Dios nos dio para nuestras vidas. Por eso lo que permitió que Pedro decayera no fue el temor, sino dejarse dominar por el temor. Sabes que el temor no es malo, pero sí Jesús lo reprendió porque se dejó dominar por la circunstancia. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber, que tal vez se van a levantar circunstancias adversas, que se van a levantar tempestades, pero nosotros tenemos que saber que eso no nos maneja a nosotros, no tiene que dominarnos, sino que tenemos palabra creativa de Dios, tenemos la fe puesta en Jesucristo y en su palabra para poder salir caminando en victoria, aún en lo sobrenatural. Por eso tal vez estés pasando momentos de enfermedad, momentos difíciles en tus finanzas y cosas que se traban y tal vez deuda ahí que se están tramando y uno no puede progresar y uno comienza a mirar hacia los costados y comienza a mirar sus recursos económicos y ve que son insuficientes, pero ahí cuando uno comienza a mirar a lo que está al lado y uno comienza a manejarse y a caminar por la palabra del Señor, porque Dios dice que Él va a desatar bendiciones sobreabundantes sobre nuestras vidas. Él quiere comenzar a hacer cosas sobrenaturales, aún de cosas pequeñas. Anteriormente Jesús con unos panes y unos pocos peces dio de comer a 5,000 personas. Dios ya le estaba mostrando lo sobrenatural a sus discípulos. Por eso por lo poco que vos tengas, si se lo pones en la mano de Dios, si crees en su palabra y caminas conforme a su palabra, yo te digo que vas a ver cosas sobrenaturales. Tal vez va a haber personas que te van a mirar y te van a decir, pero esto está loco, mira cómo va a hacer eso, cómo le va a dar a Dios, cómo va a abrir la mano para darle a Dios si no le alcanza ni para pagar las deudas. Pero cuando uno comienza a darle a Dios, cuando uno es el primero que salta de la barca, vas a comenzar a caminar en lo sobrenatural de Dios. Va a venir el temor, pero el temor no te va a poder dominar, porque Dios te va a bendecir de manera sobrenatural. Dios va a hacerlo, Él va a bendecirte. Pruebas, dificultades se levantarán, pero nuestra fe no tiene que menguar. Tenemos que seguir caminando sobre la palabra del Señor. Y es ahí donde vas a ver recompensa de Él. 11 se quedaron mirando, uno lo experimentó. A pesar que su fe sabía, ahí se iba debilitando, pero Dios lo levantó, lo socorrió y lo puso sobre tierra firme. Yo quiero que en esta noche puedas ponerte de pie y podamos confiar en Él, confiar en su palabra.